Desde el estadounidense más malvado que no conoces, hasta caperucitas reales atacadas por hombres lobo y el maniático que inspiró una película slasher. Asesinos seriales más locos de cada época. Peter Niers, bandido que aterrorizó el campo alemán entre 1560 y 1580, es considerado el peor asesino serial de la Edad Media. Con una banda de forajidos violentos, decapitaba y mutilaba a sus víctimas, creyendo que obtendría poder sobrenatural al comer sus corazones. Cuando lo atraparon, Niers confesó 75 asesinatos y, según leyendas, logró escapar. Luego, en Fallsberg, se topó con el diablo y obtuvo poderes como invisibilidad y transformarse en cabra o soldado. Su caída llegó en 1581, cuando después de un viaje de caza, olvidó una bolsa con partes de cuerpos. Luego fue visto en una casa de baños y un grupo de hombres irrumpió en su habitación en una posada cercana, hallando el macabro contenido. No perdieron el tiempo. Las autoridades lo arrastraron, quemaron su piel con carbones y le arrojaron aceite hirviendo. Niers confesó rápido. En esos días, la peor forma de ejecución era ser quebrado en la rueda, comenzando por los pies y terminando con la cabeza, y eso fue lo que le pasó a Niers. El verdugo lo golpeó 42 veces rompiéndole huesos. Su corazón aún latía y tenía los ojos abiertos al ser descuartizado. Se considera que Niers asesinó a 544 personas. Era un verdadero bandolero salido del infierno, pero la historia aún tenía cosas mucho peores por venir. En la Edad Media, la gente inventaba historias de demonios y monstruos para ocultar la dura realidad. Los caníbales solían ser pobres hambrientos, y los hombres lobo eran asesinos seriales dementes y sus víctimas, caperucitas rojas reales atacadas en el bosque. Esto nos lleva a Jean Grenier, el niño más aterrador de la historia y figura central en la epidemia de licantropía en Europa. Nació cerca de Burdeos a fines del siglo XVII y sus padres decían que estaba poseído. A los 13 años se fue de casa y desde entonces vagó cazando y cuidando ovejas. Unos jóvenes que lo conocieron lo describieron como demacrado, sucio, con cabello amarillo enmarañado y ojos grises pálidos y feroces. Sus colmillos sobresalían de su labio y sus manos tenían uñas como garras de ave. Les contó que al anochecer de lunes, viernes y domingo se transformaba en hombre lobo y mataba perros. Pero agregó: las niñas saben mejor y su carne es tierna y dulce, su sangre rica y cálida. Poco después, una niña fue atacada por el chico lobo. Jean fue arrestado y confesó que quería matarla y comerla. Luego confesó peores actos: atacar y comer víctimas jóvenes, emboscar pastoras y ser sorprendido atacando a otra inocente. Las autoridades confirmaron todo impactadas. ¿Eso lo hacía un hombre lobo real? ¿El tribunal así lo creyó? Según las leyes de brujería, eso era un pacto con el diablo, castigado con la muerte. En 1603 fue sentenciado a ser ahorcado y quemado, pero hoy sabemos que los hombres lobo no existen. ¿Qué le ocurrió realmente a Jean Grenier? Quizá el asesino serial más joven de la historia. En la apelación de su sentencia de muerte, se reveló que una víctima fue brutalmente asesinada, pero la versión del ataque animal no se sostuvo. La ropa de la mujer asesinada fue retirada cuidadosamente, sin desgarros, lo cual no parecía obra de un lobo. El tribunal finalmente dictaminó que era un imbécil, desnutrido, abandonado, con discapacidad mental, pero que su naturaleza estaba, cito, corrompida por un espíritu maligno. Le redujeron la condena y vivió sus últimos años en un monasterio. En esa época, las autoridades evitaban hablar sobre la pobreza campesina. Los monstruos solo eran una distracción, lo que nos lleva a los vampiros. En 1725, los vampiros no eran mitos. Pitar Blavovich lo demostraba. Un campesino serbio muy pobre, Petar, murió joven. Entonces empezó lo extraño. 9 aldeanos murieron enfermos en 24 horas. Nada inusual, salvo que todos dijeron en su lecho de muerte que Blavovich los visitó. Por eso los europeos en ese tiempo realizaban entierros de vampiros clavando el cuerpo en el ataúd. Así no podía revivir y matar a los habitantes. Por eso, la gente fue a su tumba para buscar señales de vampirismo. Uñas largas, más cabello, ninguna señal clara de descomposición. Las autoridades invitaron al pueblo a presenciarlo, pero muchos se negaron, advirtiendo que en Turquía ocurrió lo mismo y el vampiro mató a todos. Al abrir el ataúd, el cuerpo de Petar estaba bien conservado, con cabello y uñas largas. El informe decía que los presentes, pese al miedo, reunieron valor y le clavaron una estaca en el corazón. El caso llegó a los periódicos, y muy pronto, toda Alemania, Francia e Inglaterra hablaban de los vampiros de Europa del Este. No existen los vampiros, pero ¿por qué los moribundos decían que el mismo hombre muerto los visitaba? Se ha teorizado que podría haber sido un delirio, como una locura colectiva que mataba a personas que ya estaban débiles por enfermedades no diagnosticadas o desnutrición. Después de Blavovich hubo un brote de vampiros en Europa del Este.
Se exhumaron cuerpos y las autopsias mencionaban condición vampírica. Fue una época extraña, quizá una locura colectiva. O tal vez los vampiros existen. Ahora vayamos al Reino Unido y al Londres victoriano en el siglo XIX, una época de gran riqueza. Mientras crecían las industrias, los ricos se hacían más ricos. Pero en los barrios bajos había pobreza extrema y enfermedades. Y en medio de este horror victoriano, apareció Jack el Destripador, un hombre bien vestido que aterrorizó Whitechapel. En las calles sucias aparecieron cuerpos de mujeres asesinadas con precisión, lo que sugiere que el responsable conocía anatomía humana. Estos crímenes se llamaron los asesinatos de Whitechapel. 5 tenían la misma firma y modus operandi. Las mujeres fueron halladas en condiciones graves, mutiladas con órganos y entrañas expuestos. Se sugirieron varios nombres, pero la identidad de Jack el Destripador sigue siendo un misterio. Algunos de los hombres acusados serían estadounidenses, un país que tenía a sus propios destripadores. 3 años antes de Jack el Destripador en Londres, un asesino serial quizá peor, llamado el Aniquilador de Sirvientas, aterrorizó Austin, Texas. El 26 de diciembre de 1885, el New York Times reportó una serie de crímenes brutales. 7 sirvientas fueron brutalmente atacadas y 6 más agredidas en sus habitaciones. El asesino actuaba de noche con un hacha. La policía de Austin interrogó a 400 sospechosos, pero nadie confesó. Pero claramente era obra de un loco. Atacaba a las mujeres y las arrastraba afuera, a veces mutilándolas. Algunas fueron acomodadas y les clavaron un objeto afilado en los oídos. Los asesinatos atemorizaron a los habitantes, pero luego cesaron. Se cree que el asesino era Nathan Elgin, un cocinero afroamericano de 19 años abatido por la policía durante un ataque a una chica. Pero algunos dirían después que el Aniquilador de Sirvientas cruzó el océano y se convirtió en Jack el Destripador. Y pronto el mundo estaba a punto de entrar en el periodo más sangriento de la historia, la década de 1910, no de 1900. A inicios del siglo XX, Estados Unidos tenía muchos locos del hacha. Enrique Lee Moore probablemente era uno. Tocaba la puerta de una casa en medio de la noche, y cuando alguien respondía, simplemente empezaba a atacar con el hacha, y no se detenía hasta que todos estaban muertos. En septiembre de 1911, eligió una casa en Colorado Springs y mató con un hacha a una pareja y sus 4 hijos. Un mes después, atacó en Illinois a una familia de 3 y luego masacró a una de 5 en Ellsworth, Kansas. Después, en 1912, en Villisca, Iowa, su ola de asesinatos con hacha mató a 6 miembros de una familia y 2 invitados. Moore fue sospechoso principal, pero nunca condenado. Lo sospecharon tras ser arrestado por asesinar a su madre y abuela con un hacha, pero no lograron acusarlo. Sin duda, el asesino serial más loco de Estados Unidos en esos días era de Cleveland. Años 30. Kingsbury Run en Cleveland, que se había convertido en un barrio marginal durante la Gran Depresión, era una jungla de vagabundos. Lleno de apuestas, burdeles y vagabundos, era un famoso Hooverville, terreno ideal para un asesino serial. El asesino desmembraba a las víctimas y esparcía sus restos por la ciudad. Una víctima quedó como carne en descomposición y un pescador halló su cabeza en el lago. Luego vinieron 2 hombres, ambos encontrados decapitados en la calle, sus cuerpos completamente drenados de sangre. En enero, junio y julio de 1936 aparecieron más cuerpos, siempre con la misma firma: decapitación y, en el caso de los hombres, mutilación de los genitales. En septiembre, un hombre que saltó a un tren tropezó con la parte superior de un torso. La parte inferior se extrajo de una poza lodosa cercana ante 600 espectadores. El principal investigador del país fue asignado al caso, Eliot Ness, el hombre que atrapó a Al Capone. Poco después, como si se burlara de Ness, dejaron 2 cuerpos desmembrados bajo la ventana de su oficina. Entre los sospechosos estaba Francisco Eduardo Sweeney, miembro de una influyente familia de Cleveland y primo de un congresista. Sweeney, alcohólico violento con trastorno de estrés postraumático y posible daño cerebral por la Primera Guerra Mundial, fue médico, amputando extremidades de soldados. Luego fue doctor, algo loco, con acceso a bisturís en la sala forense y 5 audiencias. Nunca lo acusaron, pero después de que él mismo se internó en un manicomio, los asesinatos del torso se detuvieron. Mientras la pesadilla de Cleveland moría en un manicomio, el resto de Estados Unidos apenas comenzaba. En los años 40, Marcel Petiot, médico francés, fue el asesino serial más perturbador de la Segunda Guerra Mundial. Petiot fue gaseado en la Primera Guerra Mundial y luego dado de baja tras una crisis mental. Después lo sorprendieron robando mantas militares y morfina, por lo que terminó en un hospital psiquiátrico. No era la primera vez que lo llamaban loco. Cuando fue delincuente juvenil, se libró de cargos porque un médico lo declaró enfermo mental. Aún así, de alguna manera logró terminar la escuela de medicina. Durante un tiempo, su vida fue estable, hasta que lo descubrieron robando a pacientes, haciendo abortos ilegales y consumiendo su morfina. Tras mudarse a París,
retomó sus viejas mañas. Al iniciar la Segunda Guerra Mundial, Francia fue ocupada y su médico más turbio operaba bajo el dominio nazi. Allí aumentó su depravación, ofreciendo a la resistencia francesa una ruta secreta a Sudamérica con supuestos contactos. Llegaban a su casa con todas sus pertenencias, solo para que les dijera que necesitaban vacunarse, les inyectaba cianuro, les robaba todo lo que tenían y luego se deshacía de los cuerpos. Los nazis oyeron rumores y tras torturar a un informante, descubrieron que el hombre buscado era el alias del doctor Eugénie Petiot. La policía francesa halló restos de 10 personas al allanar su casa en París. También encontraron 72 maletas y más de 1.400 libras de pertenencias, lo que sugiere muchas más víctimas. Apodado Dr. Satán, Petiot fue ejecutado el 25 de mayo de 1946. Y ahora entramos en la posguerra de Estados Unidos, la edad de oro de los asesinatos seriales. Años 60 y 70. Los años 60 y 70 fueron una época de amor libre, revolución cultural y asesinos seriales. Jerry Brutos, un padre amigable y casado con 2 hijos, tenía un taller cerrado y con intercomunicador en su garaje. Criado por una madre tiránica y sin su padre, desarrolló un fetiche por los tacones y la masturbación. Quiso vivir normal, se unió al ejército, se casó, pero las fantasías siempre siguieron. Su esposa aceptaba que él hiciera las tareas del hogar en tacones y lo fotografiaba, hasta que nació su hijo. Al negarse ella, él adaptó su garaje para las sesiones fotográficas. Allí colgaba a sus víctimas en ganchos, les hablaba suavemente, las estrangulaba, vestía sus cuerpos con ropa robada y las usaba como maniquíes. Cuando la descomposición era un desastre, él quitaba partes del cuerpo para quedarse con algo más pequeño. Hay 4 víctimas confirmadas, aunque pudieron ser más, ya que algunas escaparon. Les dijo a los investigadores que quizá había algo mal con él. Acordaron que tenían fotos de él con tacones, labial y vestido, posando junto a un cuerpo colgado del techo. En prisión, permaneció callado, solo con sus catálogos de zapatos. Quizá este sea el hombre más malvado del que jamás hayas oído. Años 90. En agosto de 1990, los dormitorios de la Universidad de Florida en Gainesville estaban llenos de actividad, todos excepto una habitación. Al día siguiente, hallaron muertas a 2 estudiantes. Una fue apuñalada tan fuerte que el cuchillo atravesó su cuerpo. Su cuerpo había sido posado y su cabello arreglado. La habían limpiado y su ropa estaba doblada cuidadosamente a su lado. Cuando llegó la policía, la otra chica estaba arriba, herida de arma blanca en todo el cuerpo. El arma era un cuchillo K-Bar de un pie usado por los Marines de Estados Unidos. Dai, estudiante de 18 años del campus, fue agredido y asesinado. El asesino entró a su departamento y la esperó en la oscuridad hasta que llegó. Cuando la policía la encontró, estaba colocada, sentada erguida en su cama, sin cabeza y con las manos sobre los muslos. Había sido abierta. Incluso para un policía experimentado, ver su cabeza en un estante mirando su cuerpo era algo que revolvía el estómago. 2 días después, Tracy Pauls, de 23 años, pidió a su amigo Manny Tobueta que se quedara porque tenía miedo. Esa noche, el asesino entró al departamento, dominó a Manny y lo apuñaló. Tracy, temblando, se encerró en la habitación mientras el asesino dejaba huellas de sangre. Pateaba la puerta y la atacaba. Una pesadilla que dejó graves heridas de arma blanca en su cuerpo, incluso tras morir. Como a las demás, la arrastró y acomodó. Cualquiera que entrara al departamento se asustaría muchísimo. Verían a Tracy observándolos, con el rostro limpio y el cabello arreglado. Los perfiladores sugirieron que quizá el asesino había terminado. Tracy fue limpiada más y no mutilada como las otras. El asesino, decían, podría haber encontrado una conciencia en algún lugar de su mente tan retorcida, pero era más retorcido de lo que habían imaginado. Durante un año, tuvieron a Danny Rawlings, de 39 años, ex soldado condecorado, arrestado tras un robo y tiroteo con la policía. Fue un héroe y asesino nato en la Guerra de Corea, que tras retirarse del ejército se volvió policía. Su vida estuvo marcada por violencia extrema desde joven. De niño, su madre contó a la policía que su abuelo lo maltrató desde que nació, tras presenciar el asesinato de su abuela. Rawlings cometió 8 asesinatos y décadas de robos a mano armada. Un hombre irrumpió en una casa, mató a una familia, mutiló y posó los cuerpos, limpió la escena y abusó de los cadáveres. Limpió a la mujer con jabón y lavó su ropa. Luego explicó que el diablo entró en él tras ver El Exorcista. Parte 3. Después de eso, su mente se convirtió en el hogar de alguien más. Géminis, una personalidad homicida y diabólica, junto con Inot, su personalidad de asaltante armado, todos mezclándose entre sí. Depende del día, dijo Rawlings. Danny, la personalidad con la que nació, era un buen tipo, un cristiano fundamentalista que haría cualquier cosa por cualquiera. Era la persona amable que conoció al artista en el parque mientras huía por asesinato.
dijo el artista. Ella pensó que era dulce y vulnerable, le ganó un oso de peluche en la feria y fueron a su casa, donde él limpió para ella antes de sentarse a ver una película. Ella era una de las muchas amigas y novias de Danny que decían que él era el hombre más dulce que se podía conocer. Solo tuvieron suerte de no conocer a Géminis. Al preguntarle en la corte por qué hizo tal maldad, dijo: "El círculo de la locura está completo. El 25 de octubre de 2006, comió cola de langosta como última comida y cantó gospel mientras le administraban una mezcla letal de drogas. Sus crímenes inspiraron la franquicia de películas Grita Ahora. Mira peores asesinos seriales que la policía nunca atrapó para conocer a los monstruos sueltos, o haz clic en este otro video".